Amigas y amigos del programa A Ocho Columnas, un inmenso placer estar de nuevo con todas y todos ustedes para una edición más de nuestro programa A Ocho Columnas. Queremos debatir los distintos temas políticos, los distintos temas económicos y sociales, pero todavía estamos en el segundo y tercer día, que decimos los periodistas, cuando una noticia es muy contundente, esa noticia logra tener 2 y 3 días de suficiente difusión y de actualidad. Por eso el tema del nuevo Consejo Nacional Electoral obliga al análisis. Los abogados también decimos, ¿verdad?, que que una ley es sustituida por otra ley, su vigencia. Así que son temas que tenemos que debatir con los estudiosos de las ciencias políticas. Por eso nos complace mucho tener como invitado a quien inmediatamente el periodista Rafael Ángel Andrés Galicia hará la presentación de nuestro invitado, profesor. Adelante, Rafael. Amigas y amigos del programa A Ocho Columnas, bienvenidos a una nueva edición más de nuestro programa a través de nuestro canal de YouTube, Rafael Galicia TV. Como siempre, los invito a suscribirse, darle like y compartirlo con todos sus contactos. En televisión, a través de Telecolor, en radio, a través de Luz Radio 102.9 FM, la voz de la Universidad del Zulia, en la dirección de Luz Radio, Elizabeth Miquilena, en la producción Moraima y Gustavo Gutiérrez. Lo mejor del programa A Ocho Columnas lo va a poder ver y lo va a poder leer a través de nuestros aliados informativos, Servicio de Información Venezuela, el diario La Verdad, el diario Contraste, a través de Somos Noticia Col, y también se suma con nosotros noticiasbarquisimeto.com. En estos portales va a poder tener todos los pases a la sala de redacción que deje nuestra conversación con el profesor Benigno Alarcón Deza. Él es abogado, profesor universitario, conferencista, también director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello. Con él repasar todas las implicaciones y todo lo que deja el nombramiento de un nuevo Consejo Nacional Electoral para la política venezolana y también muchos temas. El profesor Alarcón también tiene una especialización en Derecho Internacional Económico, así que podemos tocar también, fíjense, el tema económico a nivel nacional y a nivel internacional. Pero antes que todo, profesor Alarcón, bienvenido al programa A Ocho Columnas. Muchas gracias por estos minutos con nosotros. Gracias a ustedes y muy agradecido por la oportunidad de conversar con ustedes y con su audiencia. Bueno, yo creo que el tema del Consejo Nacional Electoral es de obligatorio tratamiento. Hoy leía algunos portales informativos y me llamó la atención el siguiente título, con lo cual le hago la primera pregunta. ¿Gana terreno la designación del nuevo Consejo Nacional Electoral? Tratando de interpretar el titular, haría suponer que el nuevo Consejo Nacional Electoral pudiera alcanzar una importante legitimidad para emprender la tarea que todos esperamos que emprenda. Son múltiples, pero el tema del registro electoral y el retomar un proceso electoral confiable y transparente serían 3 de las principales tareas del nuevo Consejo Nacional Electoral. Me gustaría su reflexión sobre este análisis o estas premisas. A ver, profesor, tiene ahí su audio muteado. Ahora sí, le escuchamos. Sí. Bueno, sí, pero sí. Ok, bueno, yo creo que lo primero es aclarar que este Consejo Nacional Electoral no es un Consejo Nacional Electoral imparcial, como algunos han afirmado. Claro. Y lamentablemente tampoco es un Consejo Nacional Electoral equilibrado. Cuando decimos que no es un Consejo Nacional Electoral imparcial, es porque, de acuerdo a la misma Constitución, los rectores del Consejo Nacional Electoral no deben tener afiliación con ningún partido político.
Y Así lo es bien establece la sabido Constitución. que así es. Y además no solamente la Constitución venezolana, es una buena práctica, por decirlo así, en el nombramiento de los organismos electorales, digamos que en el mundo entero, ¿no? Lamentablemente esta es una regla que no en todas partes se cumple y es una regla que en el caso particular de Venezuela desde hace muchos años jamás se ha cumplido. Entonces aquí el Consejo Nacional Electoral se ha convertido en una especie, digamos, de negociación, de intercambio de barajitas, donde siempre la apuesta es cuántos le quedan a uno y cuántos le quedan al otro. Cuando la realidad del asunto es que un árbitro electoral, como un árbitro en cualquier otra cosa, en un partido de fútbol, en un partido de béisbol o un árbitro comercial o de cualquier otra naturaleza, su característica principal es la imparcialidad. Es un árbitro que en principio no debe estar en favor de nadie. Y el Ujú. problema justamente es que cuando tenemos árbitros que son parte, que de alguna manera están comprometidos con algunas de las partes, allí empiezan los problemas, ¿no? La segunda cosa es que, bueno, obviando, eh, digamos, obviando, aunque no lo deberíamos hacer, la regla de la imparcialidad de los árbitros, entonces, bueno, tocaría apostar a un CNE donde por lo menos los árbitros estén en una situación de equilibrio, ¿no? Donde hay un balance que de alguna manera no favorezca ni a uno ni al otro. Y el problema por el otro lado es que ese balance tampoco es, digamos, permite algún nivel de neutralidad o algún nivel de igualdad en el Consejo Nacional Electoral. Si nosotros tomamos en consideración la totalidad de los rectores del Consejo Nacional Electoral, incluidos principales y suplentes, lo primero que nosotros nos encontramos es que el gobierno tiene básicamente 10 rectores, rectores que se identifican directamente con el gobierno, que han sido, que han estado inclusive en cargos en el gobierno o que son activistas del PSV, y son 10. Y en cambio, en el lado, digamos, de la oposición, tenemos una serie de personas que, aunque la mayoría de ellos no forman parte de un partido político o no están adscritos a una tolda política, bueno, pudiéramos decir que son árbitros que simpatizan más con el sector democrático, con los partidos de oposición, que con el partido de gobierno. Pero estos árbitros terminan siendo 5, ¿okay? Entre principales y suplentes. Cuando nosotros nos vamos al caso de los rectores principales únicamente, vemos que estamos en una proporción 3-2. Hay 3 árbitros, incluido el mismo presidente del Consejo Nacional Electoral, que son individuos totalmente identificados con el gobierno, mientras que por el otro lado tenemos 2 personas, Enrique Márquez y Roberto Picón. Enrique Márquez fue parte de Un Nuevo Tiempo hasta no hace mucho, y en el caso de Roberto Picón no forma parte de ningún partido político, pero fue, por ejemplo, asesor técnico de la unidad, en eso que se llamó el GETAE, el Grupo Técnico de Apoyo Electoral. Entonces, bueno, básicamente tenemos, volvemos a tener otra vez la diferencia entre gobierno y oposición, y es una diferencia de 3-2. Eso es lo que tenemos hoy en día. Profesor, entre los bloques que están actualmente en la disputa en el ámbito político venezolano, el gobierno y, digamos, la oposición, dentro de todas sus diferencias y de varios grupos que tiene la oposición, ¿qué implicaciones les deja a lo interno tanto del gobierno como de la oposición es el nombramiento del nuevo Consejo Nacional Electoral? Yo, en mi corto tiempo que tengo viendo las cosas que suceden en Venezuela, es la primera vez que yo veo que un proceso de negociación da resultados concretos. Se dice, el Consejo Nacional Electoral se negoció entre el gobierno y algún sector de la oposición y se llegó a un resultado. Muy bien, ¿qué implicaciones tiene esto para la política venezolana? Porque en los últimos años todos los procesos de negociación terminaban en lo mismo, en nada. Y pareciera que este primer proceso sí tuvo algún tipo de resultado, que es el Consejo Nacional Electoral, que está siendo cuestionado por otro sector de la oposición. Pero ¿qué implicaciones hay a partir de ahora con un resultado en unos hipotéticos casos de negociaciones o no en nuestro país?
Bueno, a ver, yo creo que el tema de la negociación lo tenemos que ver, como dicen por ahí, con una pizca de sal, ¿no? A ver, en primer lugar, en los procesos anteriores, donde se trató de negociar, nunca se llegó a un acuerdo por una razón fundamental. La mayoría de la Asamblea, desde el año 2015, estaba bajo el control de la oposición. Entonces, no había manera de que el gobierno pudiera imponer un resultado de esa negociación que la oposición se viera obligado a aceptar, ¿no? En este caso, la Asamblea Nacional, la escogida el 6 de diciembre, que bueno, que sabemos que existen los cuestionamientos de su legitimidad, de si la elección fue válida o no, pero poniendo esos temas a un lado para no complicar más la argumentación, bueno, lo que tendríamos al final del día es que ahora la Asamblea sí controlaba totalmente el resultado de esa negociación. O sea, no había forma de que la oposición pudiera imponerle al gobierno un resultado porque tuviese la mayoría de la Asamblea, sino que básicamente el gobierno podía controlar el resultado final de la negociación. Entonces, llegar a un acuerdo que pudiéramos decir que no es un buen acuerdo, pero es un acuerdo, obviamente para el gobierno es mucho más cómodo en una posición donde el gobierno domina el resultado final de ese acuerdo y decide al final cuántos rectores le da a la oposición, quiénes son los rectores que le otorga la oposición y cómo se maneja el resto del proceso. Entonces, obviamente, bajo estas circunstancias, llegar a un acuerdo con quien quiera negociar es mucho más fácil que llegar a un acuerdo cuando quien no puede darse el lujo de perder el control del Consejo Nacional Electoral, o sea, el gobierno, controla el resultado final de ese proceso de negociación. ¿Esto puede llevar a algún resultado positivo? A ver, primero hay que tener claro de que el nombramiento de los rectores por sí solo, que podemos aceptar que es un CNE mejor que el que teníamos anteriormente, ese resultado de por sí no garantiza una elección más justa y más equitativa. Ahora toca a los nuevos rectores, a Claro. los rectores que de alguna manera no son parte del gobierno, tratar de modificar las reglas de cara a los próximos procesos electorales. Y ahí justamente es donde esa desproporción entre gobierno y oposición tiene un efecto. Ahí hay que ver si el gobierno está verdaderamente dispuesto a ceder en algunos temas que son esenciales para devolver la confianza de la gente en el voto, o si definitivamente el gobierno no está dispuesto bajo ninguna condición a arriesgar el resultado electoral permitiendo una elección mucho más equitativa. Ahora es donde viene, por decirlo así, el momento de la verdad. Ahora hay que ver si el gobierno va a permitir que estos dos rectores, que son rectores principales, coloquen algunas condiciones sobre la mesa y el gobierno acepte ese cambio de condiciones, de lo cual tenemos que entender siempre que un cambio de condiciones va a implicar mayor ventaja para la oposición y menor ventaja para el gobierno, porque no hay forma de hacer la elección más equitativa y que el gobierno mantenga el control, por decirlo así, del resultado electoral, o puede estar seguro de que puede ganar esa elección. En la medida que la elección es más equitativa y más justa, menos posibilidades tiene el gobierno de poder ganar esa elección. Oye, totalmente de acuerdo, profesor, absolutamente de acuerdo. Solo me permitiría añadir a esa frase suya que los dos rectores ligados a la oposición estarían obligados a mantener una fluida comunicación con los venezolanos. Ellos deberían tener un vehículo informativo permanente, de tal manera de poder ir monitoreando el ciudadano común y corriente, saber si ese nuevo Consejo Nacional Electoral va a debatir cambios en los procesos electorales. Eso que usted dice me parece muy importante. Le pregunto, ¿cree usted que con este Consejo Nacional Electoral la oposición pudiera participar con un mínimo de condiciones,
o todavía habría que esperar qué trae debajo de la manga este CNE? Bueno, nuevamente, yo creo que el participar o no en la elección no va a depender de que se tengan dos rectores, va a depender de bajo qué condiciones se participa. Entonces, si hay un partido inhabilitado como Acción Democrática o como Primero Justicia o como Voluntad Popular y esas inhabilitaciones no se levantan, ni queriendo pueden participar en el proceso electoral. Si nosotros tenemos candidatos que son fuertes de cara a una elección, por ejemplo, no sé, gobernación del Zulia, ya que este programa es desde el Zulia, y Sí, señor. resulta que ese candidato fuerte de oposición no se le permite competir en esa elección porque se le inhabilita o no se permite que su partido político se inscriba para esa elección, pues ni queriendo puedes participar en esa elección, ¿no? Ni que digas, lo voy a hacer sin pedir ningún cambio de condición, voy a asumir los riesgos y me voy a meter en esta elección. Ni así lo puedes hacer. Entonces, aquí lo que más importa, o sea, la oposición o parte de la oposición, porque hay que tener claro que no fue toda la Sí. oposición, Correcto, parte de correcto. la oposición negoció la entrada de unos rectores para cambiar condiciones. Ahora, si esas condiciones no se logran cambiar, pues sencillamente el incluir otros rectores deja de tener utilidad real. Perfectamente de acuerdo. En el caso del Zulia, por ejemplo, un dato para usted, profesora, profesor, el caso del Zulia, por ejemplo, el exgobernador Pablo Pérez Álvarez está inhabilitado y es un dirigente importante. Bueno, fue gobernador con el partido Un Nuevo Tiempo. Eso que usted señala me parece también otro elemento importante. Ibas a preguntar, Rafael Ángel. Sí, profesor, quería saber su opinión. Estamos en los primeros días del nombramiento de este Consejo Nacional Electoral. Ha habido comunicados van, comunicados vienen, pero ¿qué le ha parecido la respuesta de la comunidad internacional ante el nombramiento de este nuevo CNE y qué implicaciones puede tener sobre todo lo interno de la oposición, donde un sector negoció y el sector de Juan Guaidó tiene sus reservas sobre este nuevo CNE e inclusive emitió un comunicado Juan Guaidó diciendo que en los próximos días se iban a anunciar una serie de pasos, una serie de medidas, y decía, me llamó mucho la atención esta frase, Venezuela está en momentos de definición. ¿Qué va a hacer la oposición con este nuevo Consejo Nacional Electoral? Hablo de la oposición que no se sentó a negociar este nuevo CNE y las implicaciones que tuvo en la comunidad internacional. Este CNE puede ser la llave que le abra la asfixia internacional que tiene el gobierno a nivel de la comunidad internacional. A ver, yo creo que la comunidad internacional ha sido muy prudente y ve este nombramiento, digamos que con algo de esperanza, pero también con escepticismo. La comunidad internacional obviamente no se chupa el dedo, entiende perfectamente con quién está tratando, entiende perfectamente cuál ha sido el comportamiento hasta ahora del gobierno. Y la comunidad internacional lo que ha dicho básicamente es, bueno, esperamos que a esta, digamos, a esta solución de tener un Consejo Nacional Electoral que por lo menos una parte de la oposición apoya, esperemos que a eso sigan otras medidas, que se reconozca la necesidad de aprobar otras condiciones. Entonces creo que la comunidad internacional ha tomado una posición muy prudente, no ha salido a celebrar, por decirlo así, el nombramiento del nuevo Consejo Nacional Electoral, sino que lo ha manejado con muchísima prudencia por razones, bueno, que son más que lógicas, ¿no? No es la primera vez que la comunidad internacional se siente defraudada, por decirlo así, después de que pensaba que había tenido algunos avances. Recordemos las negociaciones de República Dominicana, de Barbados, de Oslo, donde, bueno, después de un intento enorme, incluyendo mediadores internacionales, pues nunca se pudo llegar a algún acuerdo, ¿no? Entonces creo que la comunidad internacional ve esto con mucho escepticismo. Yo no tengo ninguna duda de que una de las cosas que el gobierno va a reclamar ahora va a ser el cese de las sanciones o alguna flexibilización en las sanciones. Correcto. Y allí el gobierno básicamente va a argumentar de que él cedió, de que él permitió que haya un Consejo Nacional Electoral con una composición distinta y va a reclamar que eso se traduzca en alguna contraprestación
para el gobierno. Y obviamente la única contraprestación que el gobierno puede reclamar, y reclama casi a diario a la comunidad internacional, es cese de sanciones. Entonces creo que justamente el gobierno, con este nombramiento, uno de los efectos que busca es el cese de las sanciones. Y otro efecto que busca, y no hay que perderlo de vista, es la división, la fractura de la oposición. Básicamente el gobierno apuesta que con un nombramiento de Consejo Nacional Electoral se exacerban las diferencias entre partidos y actores de oposición que desde hace mucho abogan por participar electoralmente, y otros que dicen que mientras el gobierno sea gobierno, pues prácticamente resulta imposible participar electoralmente. Y el gobierno está muy interesado en exacerbar esas diferencias, porque en la medida que fragmenta la oposición, muchas menos oportunidades tiene la oposición de poder derrotar al gobierno. Bien, amigos del programa 8 Columnas, estamos Totalmente de conversando acuerdo. con el profesor Benigno Alarcón Deza. Él es el director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello. Escuchaban su análisis sobre el nombramiento del nuevo Consejo Nacional Electoral y las implicaciones a mediano y largo plazo en la política venezolana. Vamos a una pausa y al retorno cerramos nuestra conversación. Ya venimos. Ya regresamos con A Ocho Columnas. Continuamos con A Ocho Columnas. Continuamos nuestro programa a 8 columnas con el profesor Benigno Alarcón. Lo que usted señala sobre la oposición es absolutamente cierto. Es público, notorio y comunicacional que hay una fragmentación en la oposición. Y más recientemente tengo la impresión de que entre Capriles y Guaidó están aglutinados gran parte de lo que pudiera ser la oposición política opositora en Venezuela. ¿Cómo pudiera la oposición llegar a acuerdos? ¿Usted considera factible regresar a puntos de acuerdo como ocurrió en el año 2015? Bueno, a ver, yo creo que si no se llega a acuerdos dentro de la oposición está perdida. Sencillamente una oposición dividida y fragmentada no va a tener mejores resultados que una oposición unificada. Si la oposición unificada ya de por sí tenía, digamos, cierto o un nivel importante de debilidad ante el gobierno, pues imagínense ustedes lo que implica una oposición dividida. Entonces, sencillamente a la oposición no le queda otra vía más que ponerse de acuerdo, lo que no quiere decir que se van a poner de acuerdo, porque a veces el sentido común lamentablemente no es el más común de los sentidos, pero una oposición dividida no tiene absolutamente ninguna oportunidad de poder obtener nada. Algunos en la oposición seguramente no estarán de acuerdo conmigo, pero veámoslo de esta manera. A ver, no es verdad, señor Galicia, que entre Capriles y Guaidó están la mayoría de los opositores. La realidad es que la mayoría de los opositores hoy en día no están con nadie. Y como la mayoría de los opositores hoy en día no están con nadie, la razón básica para no estar con nadie es la división de la oposición. O sea, la mayoría de la oposición hoy en día lo que reclama es que sin una oposición unida no hay nada que se pueda hacer. Y eso ha alejado a muchísimas personas del liderazgo político, de todos los partidos, de todos los líderes políticos, y reclaman básicamente que haya unidad. El día que haya unidad, nuevamente como la hubo en el 2015, buena parte de esa oposición que se ha alejado del liderazgo político y de los partidos políticos de oposición volverá nuevamente a seguir. Pero si la respuesta que da la oposición es fragmentarse en más pedazos, ya de alguna manera se fragmentaron de cara al 6 de diciembre,
y algunos partidos minoritarios se lanzaron en esa elección del 6 de diciembre sin llegar a un acuerdo con el resto de los partidos, y ya vimos cuál fue el resultado. Digamos que a toda esa oposición apenas le tocó algo que ronda por el orden del 7-8% de la Asamblea Nacional, o sea, les tocó nada al final del día. Y terminaron lanzando la bicoca de 14.000 candidatos al proceso electoral para disputarse 277 curules. Bueno, lo único que terminó sucediendo es que los pocos opositores que votaron, que no fueron muchos porque la mayoría se abstuvieron, justamente por no estar de acuerdo con lo que estaban viendo, bueno, los pocos que votaron terminaron dividiendo su voto, dispersando su voto entre 14.000 candidatos, con lo cual muy pocos obtuvieron algo para poder ocupar un curul en la Asamblea Nacional. Incluso hubo algunos diputados que, como ya sabemos, básicamente les regalaron un curul por acuerdos y negociaciones previas sin que ni tan siquiera hubieran tenido el mínimo de votos necesarios para ocupar ese curul. Entonces, al final del día, si la oposición no se enseria y no llega a acuerdos y se continúa dividiendo, lo único que va a suceder es que la cantidad de opositores que no van a seguir a nadie en la oposición va a ser muchísimo mayor que los opositores que siguen a alguien en la oposición. La oposición tiene la responsabilidad de recomponerse, y para recomponerse tiene que llegar a acuerdos y tiene que fortalecer su unidad, si no sencillamente esta oposición pasará a la historia como una oposición que fracasó en este proceso. ¿Y por dónde pueden comenzar esos acuerdos, profesor? Porque pareciera que las diferencias en la oposición son irreconciliables. Pareciera ya que el reto entre ellos es imponerse un grupo sobre otro en vez de unificarse y luchar contra el gobierno y ser poder. Porque me imagino que ese es el reto de toda la oposición, llegar al poder. Estamos de acuerdo, pero yo no creo que las diferencias sean irreconciliables. Yo creo que es más un tema de madurez política y de madurez personal de algunos líderes. Yo creo que aquí hay un tema de egos, lamentablemente, que tiene que ser de alguna manera, hay que buscar la manera de que se sienten y negocien estas diferencias. Pero yo no creo que las diferencias sean irreconciliables. Entiendo que hay diferencias que parten de un dilema, digamos, muy lógico, muy legítimo, que es la diferencia que hay entre las tesis de cómo se logra el cambio. Algunos piensan que el cambio se logra por elecciones, otros piensan que no se puede lograr por elecciones, algunos piensan que las elecciones regionales y municipales sirven para algo, otros piensan que no sirve para nada, pero todos quieren el cambio, todos al final del día quieren lograr el cambio y saben que si no logran el cambio, ninguno de ellos va a poder gobernar. Entonces yo creo que estas diferencias hay que discutirlas, yo creo que hay que analizar las diferentes hipótesis, hay que ver sus fortalezas y debilidades y hay que llegar a acuerdos sobre una ruta estratégica. Ese problema, o sea, esas diferencias de alguna manera son negociables, son reconciliables. Donde está la diferencia mayor y donde hay más dificultades para reconciliar es sobre quién lidera el proceso, porque muchas veces esta fragmentación y esta división que vemos parte del problema de que más de uno quiere ser el líder, más de uno quiere liderar el proceso. Y yo puedo entender que quien ha hecho carrera política y quien quiere convertirse en un líder trascendental, le cuesta mucho renunciar a la posibilidad de poder liderar este proceso. Porque posiblemente este proceso, lo que sería una transición a la democracia en Venezuela, este proceso de transición política, es uno de los eventos, o sería uno de los eventos más importantes de nuestra historia. Este proceso es un proceso comparable a la Guerra de la Independencia, comparable al proceso de democratización después de la caída de Pérez Jiménez. O sea, es un proceso verdaderamente trascendental para la República. Pero lo que tenemos que entender, si somos líderes responsables, y más que simplemente ser políticos, nos consideramos estadistas, hay que entender que el fin tiene que estar sobre las personas.
Y al final del día, un individuo o una serie de individuos, de líderes políticos verdaderos, que lo que buscan es el cambio del país y no sencillamente darse un baño de gloria por ego, tienen que entender que solos no lo van a lograr. Y es mejor compartir los laureles de esa victoria con otros líderes que contribuyeron al éxito de esta causa, que continuar culpándose unos a otros por lo que no se ha conseguido o por lo que se debió hacer y no se hizo. Entonces yo creo que es fundamental aquí llegar a acuerdos, porque si no se llega a acuerdos no vamos a lograr absolutamente nada. Excelente, profesor. De nuevo, totalmente de acuerdo. No he logrado a este momento del programa alguna diferencia que me permita a mí preocuparme. Quiero que me ayude con el siguiente análisis, ¿no? Me traes los lentes. Quiero que me ayude con el siguiente análisis. En la oposición, el G4 se ha vendido como los principales partidos de la oposición, en razón de que han sido históricamente los grandes movilizadores humanos. Muy bien. La ausencia de los partidos del G4 en los últimos procesos electorales habría minado su capacidad de movilización. Muchos militantes, por ejemplo, Acción Democrática tiene largos años ya que no presenta un candidato propio. En el Zulia, por ejemplo, pero largo rato. Rosales fue gobernador de estado más de una década, 14 años. Y durante todos esos años, Acción Democrática no presentó, sino que apoyó a Rosales. Después vino Pablo Pérez. Acción Democrática apoyó a Pablo Pérez hasta que se perdieron las elecciones. Es decir, el G4 pudiera estar a estas alturas poco fuerte en movilización popular. Y había una expectativa en el último proceso de que estos partidos que se constituyeron, que se llamaron alacranes o que se les calificó de estar muy cercanos al gobierno, serían una especie de sustitutos de esas poderosas maquinarias. Estos partidos no lograron cubrir esas expectativas. Y usted lo comentaba con el resultado electoral parlamentario. Le pregunto, disculpe que me haya extendido tanto en el preámbulo, le pregunto, ¿la oposición no tiene dentro de sí un proceso de transición? ¿Los jóvenes partidos podrán sustituir a los fuertes partidos tradicionales del llamado G4? ¿Cómo analiza usted ese escenario? A ver, obviamente todos los partidos políticos, grandes y pequeños de oposición, hoy en día son más débiles de los que eran en el pasado, sin lugar a dudas. Esto, bueno, tiene varias causas, algunas de ellas las que usted acaba de señalar, pero también hay otras causas allí que, bueno, haría falta un programa entero para analizar. Pero la realidad del asunto es que el plan del gobierno de cara al 6 de diciembre era sustituir a la oposición mayoritaria, como la hemos llamado, a esa representada en el G4, más una serie de partidos minoritarios que siempre han acompañado al G4, sustituirla por otros partidos, sustituirlas por esos partidos que se sentaron en lo que se llamó la Mesa Nacional de Diálogo, por ejemplo. Sí, correcto. La mesita se le dijo. Partidos que fueron, exacto. Y por los partidos que fueron intervenidos judicialmente, principalmente Acción Democrática, que hoy está en manos de quien fuese su secretario de organización, Bernabé Gutiérrez. El problema que tienen estos partidos y el problema que tiene el plan del gobierno para sustituir una oposición por otra que le resulta más conveniente, inclusive para negociar, como acaba de demostrar el resultado del Consejo Nacional Electoral, es que la gente no ve a estos partidos como oposición. El tema es que estos partidos no tienen credibilidad. Y por eso se dio el resultado que se dio el 6 de diciembre. Ok, ahora lo comprendo. Creo que dentro de los partidos que los partidos que han formado parte de la mesita,
hay algunos que, bueno, yo no me atrevería a decir que fueron cooptados por el gobierno, pero hay un buen número de ellos que son partidos cooptados por el gobierno, controlados por el gobierno. Y entonces el gobierno en la Mesa Nacional de Diálogo básicamente lo que intentó hacer fue fabricarse una oposición a la medida. El problema que ha tenido el gobierno es que el público, el elector que se opone al gobierno, no cree que esa oposición sea oposición y no se siente representado por esa oposición. Eso no sucedió el 6 de diciembre y creo que tampoco va a suceder en los próximos comicios regionales y municipales. Creo que esos partidos básicamente son mal vistos en el, digamos, en el electorado opositor y no gozan, lamentablemente para ellos, de ninguna credibilidad. Profesor Alarcón, muy interesante su reflexión sobre los que son, digamos, en el gobierno, en los llamados alacranes, en la oposición, pero quisiera volver un minuto al G4. ¿Cómo evalúa usted la estrategia que ha usado hasta ahora Juan Guaidó? Por ejemplo, ¿se equivocó al no negociar o intentar negociar un Consejo Nacional Electoral? Mira, yo creo que no es verdad. A ver, déjame reorganizar un poco las ideas. A ver, yo creo que el G4 o Guaidó liderando el G4 Sí. se terminaron quedando sin estrategia después del 30 de abril del año pasado. Y básicamente, ¿por qué? Bueno, porque ellos estaban relativamente seguros de que había un sector del gobierno y de la Fuerza Armada que estaban dispuestos a separarse del gobierno y esa separación del gobierno al parecer tenía que producirse en torno al 1 de mayo. Se produjo por otras circunstancias el 30 de abril, se adelantó al 30 de abril, pero fundamentalmente había un acuerdo donde seguramente muchos de los actores de gobierno y de Fuerza Armada que estaban en ese proceso de negociación muy discreto con la oposición para desconocer al gobierno, a lo mejor muchos de ellos no estaban allí de manera sincera, sino que estaban haciendo inteligencia, estaban tratando de averiguar qué se hablaba allí y quiénes eran los traidores para después contárselo a Maduro y contárselo a quienes estaban en el gobierno. Pero la realidad del asunto es que a partir del 30 de abril, fuese acertada o no esa estrategia o tuviese posibilidades de éxito o no, yo creo que después del 30 de abril, básicamente la oposición liderada por Guaidó se quedó sin estrategia. Después, en enero del año pasado, después de aquella gira que Guaidó hizo, digamos, cuando regresó en el mes de febrero, Guaidó de la Casa trató Blanca. nuevamente, perdone. De la Casa Blanca, cuando vino de Estados Unidos. Bueno, no, y Europa también, recordemos de Europa. que hubo varios países Y aplaudido allí. por los senadores y la Cámara de Representantes de Estados Unidos también, en el discurso Así del es, Estado de la Unión. Exactamente. Entonces, bueno, cuando Guaidó regresa, algo que trata de hacer es retomar la movilización, las protestas, con un objetivo, recuperar el Palacio Legislativo. Y Maduro, cuando se da cuenta de que había unas protestas al principio que carecían de toda importancia, pero en la medida que el tiempo transcurre, la convocatoria aumentaba en alguna medida, digamos que no de manera extraordinaria, pero había un aumento en ciertas ciudades del número de personas que protestaban y también de Caracas. Maduro aprovecha la pandemia, la declaración de la Organización Mundial de la Salud, para declarar el estado de alerta en Venezuela y decretar la cuarentena, aquella que nos duró 3 o 4 meses, que además se combina con la desaparición de la gasolina. Y de esa manera Maduro logra abortar todo el intento de movilización y de protestas que Guaidó intenta a su regreso de viaje, cuando, bueno, de alguna manera se dio un baño de legitimidad, por lo menos internacional, y muchos países expresaron continuar su apoyo a Guaidó. Pues nada, al final del día lo que terminó sucediendo es que Guaidó no encontró cómo salir, cómo sacar adelante su estrategia. Después vino el tema del 30 de abril que ya conocemos y a partir de allí pues ya no sucedió más nada. A partir de allí toda esta historia, todo se quedó como en stand-by de alguna manera, ¿no? Obviamente eso obligaba a la oposición a discutir una nueva estrategia, a sentarse y tratar de discutir qué hacer de ahí en adelante y lamentablemente eso no se ha logrado.
Se hicieron los intentos, hubo muchas reuniones hasta donde sabemos, pero eso no se ha logrado y hoy en día pareciera que no hay ninguna aproximación, un acuerdo. Entonces yo sí creo que Guaidó en principio creyó tener una estrategia acertada, apostó muchísimo al apoyo de los Estados Unidos. Los Estados Unidos lucían casi como socios imparciales para producir un cambio político en Venezuela. Inclusive llegaron a decir que se produciría de una forma o de otra, pero se produciría. Y al final del día lo que terminó ocurriendo es que los Estados Unidos no estaban en una posición de apoyar lo que fuera de manera incondicional y Guaidó no tenía una estrategia alternativa que de alguna manera le permitiera avanzar después de lo que sucedió en marzo del año pasado y después de lo que sucedió con el 30 de abril. Y sin duda no se ve en el corto plazo un cambio, un viraje en la estrategia de Juan Guaidó y el G4 pareciera que siguen apostando a la tesis del choque en vez de, digamos, entrar en el tema de la negociación principalmente con el gobierno nacional o unirse, digamos, distintos sectores de la oposición para en una sola estrategia enfrentar al gobierno. Ahora, Rafael Ángel, yo ahí quizás tengo una pequeña diferencia en ese tema, ¿no? Y es la siguiente. Yo sí creo que intentaron negociar. No hay que olvidar primero las negociaciones en Oslo y después en República Dominicana. Y creo que no hay que olvidar que quien terminó levantándose de la mesa fue el gobierno. Cuando ya estaban, digamos, llegando a algún acuerdo posible, donde hay que recordar que una de las cosas que ofreció la oposición es que Guaidó salía de esa presidencia interina, el Consejo de Estado, con tal de que Maduro saliera de la presidencia y se convocara elecciones. Y incluso, si mal no recuerdo, si la memoria no me falla, creo que incluso se llegó a ofrecer que Guaidó no fuera candidato en ese proceso electoral. Correcto, correcto. Que Maduro tampoco lo fuera. Entonces, bueno, hubo intentos por llegar a un acuerdo. Hasta donde yo sé, el gobierno nunca dijo que no a esas propuestas, pero sencillamente se levantó de la mesa y no siguió asistiendo a los procesos de negociación. Entonces yo creo que sí hubo intentos por negociar, pero lamentablemente, bueno, no cuajó en ningún acuerdo. Sí. Hoy en día uno pudiera decir, y por eso digo que hay que ver con cierto escepticismo lo que está pasando, uno pudiera desbocarse y decir, bueno, ahora sí hubo un acuerdo con el CNE, pero es que el acuerdo importante no es tener 2 rectores en el CNE. El acuerdo importante es tener elecciones equitativas. Entonces yo creo que nosotros pudiéramos celebrar, y sin lugar a dudas lo celebraríamos todos, si ahora con unos rectores en el CNE que son distintos y mejores de los que había en el CNE anterior, se logra efectivamente que haya un cambio de reglas que permita condiciones electorales más equitativas. Ahora, profesor, cuando hablaba de negociación, me refería de cara al futuro. Digamos, se sabe que se intentó negociar cuando Juan Guaidó, digamos, asumió el liderazgo de la oposición del 23 de enero del 2019. Hablaba de una unificación opositora a lo interno para propiciar nuevos encuentros de negociación. No se sabe ni se conoce hasta ahora si Juan Guaidó en el futuro a mediano o largo plazo va a intentar nuevamente sentarse con el gobierno nacional a negociar posibles acuerdos que bajen un poquito el nivel de conflicto político que se vive en el país. Pero llegamos al final del programa. Profesor, yo quisiera una ñapa. Yo quisiera una ñapa, como decimos en Maracaibo, profesor Benigno Alarcón, una ñapa. ¿Se atrevería usted a sugerir 2 o 3 condiciones mínimas, factibles, para que la oposición unida pueda participar en las elecciones a gobernadores y alcaldes? Sí, la realidad es que es muy fácil. A ver, la realidad es que volver a condiciones electorales es un tema muy complejo que no se va a lograr en el corto plazo, pero si hay condiciones mínimas, señor Galicia, como usted señala, que de cumplirse la gente confiaría mucho más en el proceso electoral. ¿Okay?
Una de esas condiciones, sin lugar a dudas, sería la habilitación de los partidos y actores políticos de oposición para que puedan participar con sus propias tarjetas, con sus propios símbolos en el proceso electoral. Una segunda condición que creo que sería muy importante es hacer, aunque sea una revisión, a lo mejor no tan a fondo, porque eso llevaría años hacerlo, pero una revisión, digamos, mínima del registro electoral, para saber justamente que quienes van a votar son personas que tienen el derecho a hacerlo, que están vivas, que están en el país y que tienen el derecho a votar. Y una tercera cosa que a mí se me ocurre que es muy importante y que haría que la gente saliera a votar con muchísima mayor confianza es que se permita la observación electoral internacional. Eso sería muy importante. Y no estamos hablando de acompañamiento, que es esa figura tonta que se inventó el gobierno, que no es observación electoral, sino traerse unos amigos de afuera para sacarlos a cenar y a desayunar y después llevarlos a 3 o 4 centros y después colocarlos en una sala de prensa para que den testimonio de lo lindas que son las elecciones en Venezuela. Se trata de observación electoral profesional, siguiendo los protocolos de la observación electoral, teniendo las posibilidades de verificar todos los procesos, inclusive de verificar los resultados electorales para poder certificar que el proceso electoral y sus resultados son válidos, son confiables y expresan la voluntad de la mayoría. Esas 3 condiciones, sin ir mucho más allá, harían que la gente tuviera muchísima mayor confianza en los procesos electorales por venir. Bien, profesor Benigno Alarcón, muchas gracias por estos minutos con nosotros en el programa. Muchas gracias a ustedes y siempre a la orden. Bien, amigos del programa A 8 Columnas, vieron y escucharon al profesor Benigno Alarcón Deza, director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello, abogado, conferencista y profesor universitario. Analizábamos todos los temas de la actualidad: el CNE, la oposición, el gobierno, los alacranes, el futuro, acuerdo, negociación, elecciones, bueno, todo tenemos en este programa. Así que le agradecemos al profesor Alarcón estos minutos con nosotros desde Caracas. Si llegaron hasta la parte final del programa, les agradezco. Los invito nuevamente a suscribirse, darle like y compartir nuestro canal de YouTube Rafael Galicia TV, donde va a poder ver este programa y todos los de la nueva etapa de A 8 Columnas. Véannos en Telecolor, escúchennos a través de Luz Radio 102.9 FM, la voz de la Universidad del Zulia. Y les recuerdo, amigos, ¿dónde está la noticia? Está Galicia. Más vale creer en Dios que en hombres poderosos. El Señor bendiga sin límites al pueblo zuliano, al pueblo larense y a toda Venezuela. Amén.